Bueno, buenos días y quiero sumarme a los saludos y esa introducción que hiciste sobre Ateína Bailón, porque como mujeres debemos sentirnos muy orgullosas, digo como panameños, pero como mujeres porque es la primera mujer que logra una medalla olímpica y enhorabuena. Quiero casar eso con los auxilios económicos y decir, por ejemplo, qué diferente sería si todos esos millones que nadie pensó que eran tantos destinados a a que el Estado con los impuestos nuestros le pague los estudios a hijos de personas que tienen ingresos que pueden pagar los estudios de sus hijos o la operación de un familiar si tienen los recursos, hombre, hay formas de financiarlo que no necesariamente es con estos fondos públicos. Entonces, el deporte es una de las principales áreas en las que debe ser destinado estos recursos, sobre todo para los atletas de alto rendimiento. Entonces, yo diría que lo importante es que se corrija de raíz lo que haya, la discrecionalidad que ha habido en el IFARU hasta ahora, y qué bueno que se publiquen todos los gobiernos para atrás, porque no solamente serviría, digo, qué fácil es poner en evidencia pública a tu adversario político. Claro. Yo creo que lo correcto es develar todo lo que ha habido en la historia del uso discrecional de esa partida y pasar una ley que permita que se corrija, o sea, que haya una reforma a la ley actual, que es muy ambigua, es una ley demasiado laxa para que sea mucho más específico cómo concursa el aplicante, o sea, el estudiante, y qué estudio socioeconómico se hace de la familia que solicita la ayuda o el auxilio y cuándo son las circunstancias en las que ésta se va a dar. Si eso queda bien claro, yo creo que no se repetiría más que haya un funcionario que discrecionalmente o políticamente, a través de lo que más duele en todo esto, y es que ha habido un gran despliegue de delitos, que es un delito que pasa muy desapercibido en Panamá, y es el tráfico de influencia. Ahora, dentro de todo esto que acaba usted de mencionar, hay algo que me gustaría hacer un poquito de énfasis. Es una práctica que se ha dado en los últimos probablemente 20, 30 años. En esta oportunidad esas listas salieron. En las otras administraciones esas listas no se conocieron. Y al final del camino hemos estado, si hacemos la suma hacia atrás, 30 años y no hemos hecho absolutamente nada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Le cambian el nombre, pero al final sigue siendo la misma esencia. Entonces aquí somos muy doble discursos. Señalamos, cuestionamos, criticamos, pero al final del camino tampoco promovemos para que la solución pueda estar allí. ¿Cuál sería esa verdadera solución con el tema específico de los auxilios económicos? Una ley del IFARU que es mucho más vieja que yo, tengo 48 años y la ley viene de antes. Yo nací en 1976 y la ley, si no estoy equivocada, es como del 70, 71. Entonces, una ley que ya no está adecuada y que ha permitido una serie de flexibilizaciones a criterio del que esté en esa institución, ¿hacia dónde debiera ir? Eliminar las becas no sería la solución. Las personas con recursos que apliquen a becas no tendrían derecho, aunque tengan buenas calificaciones. No estaríamos también ahí incumpliendo lo que dice la Constitución al final para todos los panameños. Quizás que los préstamos, los auxilios, sea donde tenga esa especificación de ingresos de la familia, de las notas y de muchas otras cosas más. ¿Cómo armar esto para realmente encontrar una respuesta a este problema? Sí, como usted bien dice, en este país siempre hemos adolecido de que todo el mundo señala, la mayor parte de la gente señala que se acabe la corrupción, pero es la corrupción de los otros, porque cuando se trata de ellos vienen mil justificaciones. Yo me lo merecía, mi hija es la mejor estudiante, mi hijo es el mejor, mi esposo, mi esposa, yo no sé qué. Siempre hay una justificación porque la corrupción que quieren combatir es la ajena. Así que para que no haya esa discrecionalidad, lo más importante es que se revise la ley y que haya criterios, los criterios de evaluación. Eso más o menos existe, pero es muy laxo en la ley como está ahora, que ha tenido modificaciones en el camino, pero ha quedado muy abierto. O sea, no está detallado la forma en que se aplica, cómo se califica y bajo qué criterios o parámetros, o sea, cuáles son esas medidas que se utilizan siempre igual para todo el mundo, ¿sí? Porque también los chicos que son de familias, que tienen recursos, pero los chicos se han esmerado
y tienen altas calificaciones, tienen un rendimiento que dice eso para el país va a ser importante, ellos tienen derecho a competir también para aplicar para una beca, pero que haya unos criterios que permitan, en un momento dado ellos van a enfrentarse con alguien, lo que siempre tiene que haber, para que haya justicia, para que sea justo el trato, tiene que haber competencia. Si usted lo requiere y yo también, los dos competimos, el que se la gana es el que la merece. Y después tiene que haber algún criterio, porque recuerda que son fondos públicos. No solo es que usted lo merezca y yo también lo merezco, pero si yo no me puedo pagar la universidad y usted sí, entonces el Estado, la plata de todos los que pagamos impuestos, porque no es la plata de todo el mundo, es de todos los que pagamos impuestos, ¿verdad?, que contribuimos a fondear, a que se cree ese fondo, es cuando se decide por qué se destina a una persona o a la otra. Nunca la discrecionalidad de un funcionario. ¿Debiera ser una ley nueva? Es una ley, es que tiene que reformarse. O modificar la que está. ¿De dónde debiera venir la propuesta? Algunos dicen debe salir del Ejecutivo. No, es que tiene que ser del Ejecutivo, lo más probable, porque ahí es donde se va a conocer cómo funciona. ¿Qué es lo importante cuando ocurre un hecho delictivo o un acto administrativo de exceso o abuso o de desvío administrativo? Conocer cómo se dio para que se pueda dar la corrección. Quienes van a tener todos los elementos en la depuración que van a hacer de los listados, que tampoco la depuración puede ser selectiva. Usted recuerda a un contralor, el contralor Solís, que salió y dijo, yo decidí quién se publica y quién no. Eso no puede ser. Esa discrecionalidad no es racional. Entonces, tiene que haber una depuración y el Ejecutivo es el que va a tener acceso a toda la información y a los trámites cómo se dieron, para saber realmente cuándo hubo esa confusión que dicen que una persona solicitó un préstamo y que la agarraron, la entramparon y la metieron en un auxilio tal vez para hacerle daño. Políticamente no lo sabemos, pero todo no puede ser así. Así que realmente, porque los que hemos sido prestatarios del IFARU, sabemos que eso, es verdad que el IFARU por muchos años anduvo manga por hombro. Hay gente que le aparecía después que había cancelado un préstamo y aparecía que le seguían cobrando. Sí. O padres con hijos que tenían nombres parecidos, pero la cédula era diferente y le caía el pago, el cobro del préstamo a la otra persona. O sea, cosas como esas. O jóvenes que se habían ganado una beca y después resulta que tenían una deuda en el IFARU. Todo eso hay que corregirlo. Es verdad que ha existido desgreño histórico en una institución manejada tan laxamente y una institución que es muy noble, porque realmente yo creo que a ningún panameño que pague impuestos le debe molestar que se ayude al que más necesita si tiene las habilidades y las destrezas que su familia no puede potenciar. Hay una oportunidad ahorita y hay que aprovecharla, con todo el despliegue de escándalos que han surgido en las últimas horas, a esperar y ojalá que pueda hacerse antes de que termine este año. ¿Cree usted porque a fin de año, en el mes de diciembre, es cuando muchos jóvenes entran a la página web del IFARU para ver las becas? Cuando se gradúan, claro. Entonces, ¿no? Empieza ese proceso de inscripción, cosa de que cuando venga el 2025, ya esos nuevos préstamos, esas nuevas becas, o si se mantiene el tema de los auxilios económicos, ya entre con una norma diferente. ¿Cree usted que debiera ser ahora? Lo que pasa es que hay muchas cosas que tiene el gobierno encima. Es verdad que la inacción del último quinquenio, el despilfarro del anterior, la corrupción de todos estos 4 o 5 periodos que hemos tenido, todo esto ha empantanado. Y si ahora, por ahora hay la esperanza y la voluntad de hacerlo bien, yo tengo mucha fe, creo que muchos panameños en la trayectoria, la integridad del ministro Chapman, porque sobre todo todos tenemos la esperanza de que cuando las cosas vayan mal y a él no lo escuchen, él va a tener la dignidad y no tiene la necesidad de quedarse allí. Y eso nos va a dar esperanza, que fue la que perdimos en el quinquenio pasado, ¿no? Un ministro de Economía y Finanzas siempre puede corregir, porque todo ese detalle de cómo se administran los fondos, cómo se hacen esas cuentas, cómo se diseña la estructura de cómo se va a gastar la plata, cómo se va a gastar y cómo se va a invertir, eso pasa por el MEF. Así que la esperanza es esa, que se corrija de raíz, que haya cambios que pueden venir de la Asamblea también. Obviamente cualquier diputado que tenga esa iniciativa tendrá que consultar con los técnicos y los expertos del MEF y también con los tramitadores del IFARU para conocer bien qué debe corregir o presentar en su ley. Ahora que mencionó Asamblea Nacional,
y es otro de los temas que tenemos justamente en la agenda, ¿no? Hemos visto una asamblea que ya lleva 42 días, para ser exactos, con el día de hoy, de estar operando al igual que el Ejecutivo. Y hemos visto algunos pasos, quizás en positivo de algunas cosas, pero todavía quedan pendientes muchas otras cosas más, ¿no? Un presupuesto que recibió un recorte de 30 millones, entendiendo de que en los últimos años el presupuesto se fue duplicando y hasta triplicando. La postura de esta Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la eliminación, por ejemplo, de la planilla 172. Hace un par de semanas, cuando usted estuvo aquí, nos hablaba específicamente del caso de la eliminación por completo de esta planilla, ¿no? Entonces, en el marco de esos actos conmemorativos de los 207 años del doctor Justo Arosemena, que de ahí es que viene todo el tema del Día del Abogado, la presidencia de la Asamblea, a través de la señora Dana, enfatizó justamente en ese esfuerzo de construir la nueva Asamblea, de esos 2.500 contratos que no van a renovar, lo que refuerza esa información que se dio a conocer hace como 15 días de la eliminación de la planilla 172. Entonces, suficiente con esto, hablamos del IFARU, de lo que hay que hacer para erradicar el mal desde raíz. Con el caso de la Asamblea Nacional, la planilla 172, con esto cerramos esas puertas de que este episodio tan traumático de planillas abultadas en el órgano legislativo se vuelva a dar, y el recorte que hizo la Asamblea a su presupuesto, o necesitábamos un poquito más, a su juicio. Bueno, lo principal es que es muy fácil no renovarle un contrato a una persona que tú no le diste el contrato, o a una persona que fue nombrada en ese contrato por un adversario político tuyo o alguien que no eres tú. Por ejemplo, eso es muy fácil. Lo interesante va a ser la erradicación o la eliminación definitiva, no mientras Dana Castañeda sea la diputada presidenta. No sé si me explico. Una cosa es poner en pausa, otra cosa es eliminar, porque entre Contraloría y Ministerio de Economía y Finanzas identifiquen que los contratos transitorios, contingentes, el personal que es como flotante, que aparece cuando aparecen, dependiendo de los partidos que ganan o de qué diputado gana, si eso no es necesario para el funcionamiento de la Asamblea, porque la Asamblea puede con su planilla 001, o sea, una planilla regular del personal permanente, puede funcionar y tener algún elemento que permita alguna otra herramienta, alguna otra partida que permita que el que llega nuevo pueda traer, por ejemplo, su secretaria, su asistente de confianza, el abogado que le va a trabajar, etcétera. Esa institución se puede reformar. Esa institución necesita que se siente presidente de la Asamblea, quien le corresponda, Contralor y Economía y Finanzas, y reestructuren. La reforma tiene que ser integral de qué se necesita en el órgano, en ese poder del Estado, un órgano del Estado, para poder producir lo que la Constitución dice que debe producir. Las leyes, lo administrativo en cuanto a la fiscalización de los otros dos poderes, y en eventualmente tener un caso judicial. Esas son las actividades que hace la Asamblea. Entonces, en eso es que hay que identificar dónde estarían las planillas necesarias o los cargos, el diseño de los cargos, para que sea permanente la corrección. No porque ahora Dana se ha comprometido, claro, Dana Castañeda, y lo quiera hacer. Sí, no sabemos quién será el segundo presidente de la Asamblea. Las presidencias de la Asamblea son de un año. Exacto. Por lo general aplican y se quedan con los 2 años, sobre todo si tienen los votos. Pero que no pase que después que ella cambia, entonces eso se pueda revertir, o que alguien posteriormente, pueda hacerlo. Si se van a hacer cambios, el presidente habló de la reforma del Estado, y unos cambios estructurales, la reforma del Estado pasa por los órganos del Estado. Para asegurar justamente esa eliminación de la planilla 172, la iniciativa debe... Y cualquier otra. Ajá, y cualquier otra. En el caso específico Asamblea, la iniciativa debe salir del Ministerio de Economía y Finanzas, allí obviamente el Contralor es una figura que va a cambiar, habría que esperar que venga ese nuevo Contralor. O sea, ¿cuál sería el método, sabe, para pasar de las palabras a los hechos? Tal vez sería preferible, no sé si lo puedan hacer, pueden hacer a un lado al Contralor actual y trabajar con los técnicos que hay dentro, con la gente que no es política, ¿no? También.
porque se necesita personas técnicas para el diseño de las posiciones. Eso lo tiene el MEF también. Tienen los técnicos expertos en cada institución. Y por mandato constitucional, obviamente, quien puede diseñar instituciones o producir la reducción, el cambio de la estructura del Estado es el Ejecutivo. Así que es un proyecto trabajado desde el MEF, con lo más probable liderado por el MEF, trabajado en coordinación con la Asamblea, porque obviamente hay que sentarse a hablar con los diputados para saber, no con todos, obviamente, sí, para poder que quienes conocen del funcionamiento real de la Asamblea, cuánto personal es que se requiere realmente, cuánto debe ser el flotante que entra con el que gana y cuánto es el permanente. La Estrella de Panamá hoy, en una de sus publicaciones, habla, Asamblea, los primeros aspirantes a Contralor, ahora que hablamos del tema Contraloría, ¿no? El primer día para presentar la documentación en la Asamblea Nacional se postularon 8 ciudadanos para Contralor, 6 para Subcontralor y 9 para ambas posiciones, solamente el primer día, ¿no? Lo importante y lo clave de esta figura, licenciada Ana Matilde Gómez, porque justamente es todo el tema de ese control que hay que establecer en el hogar. O es el papá o es la mamá el que a veces establece los controles. Ahora se cocina, por decirle, media libra de carne al día porque somos 2 y ya los hijos no están. Y dicen los médicos que uno debe comer el tamaño de su proteína de su palma de la mano, ¿no? Sí, médicamente, y más cuando uno va para viejo. Y esos son controles que hacemos en casa, pero estos son los controles de todo el Estado, que se debe controlar el dinero. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene una función, la Asamblea tiene otra, pero tiene que haber uno que controle, uno que aprueba, uno que da, pero control, ¿no? ¿Cuán clave es esta figura, licenciada Ana Matilde Gómez, y ese escrutinio que debe hacer el órgano legislativo para tener al mejor o la mejor? Usted me ha hecho recordar, me dio risa porque me ha hecho recordar a Margaret Thatcher, que decía que quien puede administrar un hogar fácilmente puede dirigir un Estado. Es decir, puede ser una mujer. Por supuesto que era por ahí la línea de la reflexión que ella hacía, ¿no? Bien, la economía doméstica, usted ha hecho un parangón con la economía del Estado y cómo puede esto funcionar y que hay que hacer recortes y que etcétera, etcétera. Por supuesto que va a depender muchísimo de la voluntad que tenga, la decisión que tenga un presidente, quien gana la presidencia. Usted sabe que yo aspiré también como candidata presidencial y uno tiene objetivos, metas, uno tiene una visión. Esa visión de quien dirige el Estado es importante porque eso es lo que le va a transmitir a su ministro de Economía y Finanzas y en teoría se supone que usted busca a la mejor persona que pueda hacer realidad esa visión compartida, porque usted no va a nombrar en Economía y Finanzas un despilfarrador cuando usted es un ahorrador, ¿verdad? Entonces, en teoría, hay un equipo de gobierno que debe estar enfocado en la visión que transmitió el presidente al momento de tomar posesión o de diseñar de su... Bueno, no vimos plan de gobierno, no lo sabemos, no tenían, pero bueno, ya están allí. Ahora lo que les toca es ejecutar. Y la idea es que esos recortes o ese cambio que se haga permita un mejor desarrollo del país, que así como se van a limitar, yo estoy segura que ya los ingresos han bajado de alguna manera, evidentemente se nota en la calle algo de disminución de la actividad económica, no debe impedir que haya desarrollo humano, o sea que lo principal, esto también me recuerda a otro gran autor nuestro, y vamos a hablar de la cucarachita mandinga. Cuando usted tiene poquito, usted tiene que saber administrar. ¿Se acuerda? La cucaracha, si me lo compro en cinta, se me gasta. Bueno, usted tiene que hacer una lista de prioridades, hacia dónde van a ir los recursos. Cuando se tiene poco es cuando mejor se debe administrar. La gente dice, pero yo qué presupuesto voy a armar si nada más me entran $100. No, usted esos 100 los tiene que dividir. ¿Cuánto es para comer? ¿Cuántos son los gastos fijos? ¿Cuánto es lo que le queda? ¿Cuánto va a ahorrar? No, que yo cómo voy a ahorrar si gano poquito. Siempre se puede ahorrar. El que gana poquito ahorra poquito, pero ahorra. Es lo mismo que hay que hacer con el Estado. Y evidentemente lo que aspiramos es que haya tal reestructuración, tal reformulación, no solo del presupuesto, cómo se hace, cuánto se le destina a quién y para qué, sino la misma estructura.
mi señalamiento hasta ahora siempre es el mismo, trato de ser constante en esto. De nada sirve que ahorita dejen la existencia de un cargo allí y no nombren a nadie, ¿verdad? Porque Claro. en cualquier momento lo pueden volver a nombrar. Es revisar junto con el contralor que venga, por eso la importancia que sea una persona que conozca de administración pública, que sea un técnico, que conozca, que tenga una trayectoria que ¿Político? se pueda mostrar. Para nada. No queremos más políticos, no queremos donantes de campaña, no queremos amiguitos, no queremos gente que saltó de partido en partido y que estaba aquí y después se fue para allá. Que hay tráfico de influencia, porque usted sabe que en este país, cuando uno no tiene un paraguas, alguien que te proteja, alguien grande, te agarran en los medios y te hacen de ti lo que te da la gana, lo que les da la gana. Pero cuando es alguien que tiene protección desde algún medio o alguien importante económicamente o que tiene conexiones empresariales y demás, entonces sacan poquito. Ahí sí no le van a averiguar ni en qué partido estaba, ni cómo brincó, ni quién era, ni dónde sacó su plata. Yo aspiraría que para este contralor haya debate público, que sea un contralor o contralora, ojalá fuera una contralora, dentro de la institución deben haber personas que presente su estado patrimonial, que conozcamos de dónde sale su plata, de dónde ha salido su dinero, la riqueza que tiene, en cuántos años la ha hecho. Una investigación profunda quizás Claro, de todo su que la asamblea, actuar. pero tristemente otra vez se habla de un secreto a voces de ungidos. Entonces todo el que presente sus papeles se va a prestar al juego de que fue un proceso amplio. Mira cuántos concursaron, 8, 14, 20. Pero resulta que todo daba vuelta o giraba en torno al que ya está señalado, que es un amiguito del presidente, o fue un donante de la campaña, o es alguien con conexiones importantes desde el punto de vista mediático, público, privado, que entonces va a ser más de lo mismo. Debiéramos quizás trabajar en ajustar y reforzar esto. Lo digo por figura de contralor, aspirantes a la Caja de Seguro Social, la manera en la que escogemos también a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cómo también escogemos a los procuradores. Ahorita mismo está el señor Caraballo, que ¿será que se queda? ¿Será que viene uno nuevo? O sea, sabe, todas esas cosas quedan divagando. Y quizás ya si tenemos normas claras que precisamente puedan establecer una verdadera y auténtica independencia en instituciones como esta, ¿no? Contraloría, Caja de Seguro Social, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluiría también allí ANTAI, por ejemplo. Ahí tenemos una oportunidad, licenciada. Siempre, siempre hay posibilidades la perfectibilidad es la posibilidad siempre de hacerlo mejor. Y toda la obra humana es perfectible. Creo que la experiencia me ha demostrado que si hay procesos de ingreso que son mucho más transparentes y validados por sociedad civil, esa misma sociedad civil te ayuda, te protege, te cubre cuando se trata de políticamente invadir o tomarse las instituciones. Así que esos procesos son importantes y yo sí creo en ellos. Creo que todos los que usted ha mencionado son importantes. Acceder a los cargos públicos debe ser el proceso más transparente que debe haber, todo aquello que no es por elección, sino que es por designación o por concurso, debe ser transparente y abierto. ¿Para qué? Para que definitivamente no nos sorprendamos después con conductas o comportamientos que uno dice, ¿cómo puedes esperar más si sabías que venía de las filas del partido, su compromiso, sus lealtades no están con la Constitución y la ley, sus lealtades están con su partido, etcétera? Evidentemente un presidente no va a designar un enemigo como contralor. Y yo pensaría que José Raúl Mulino no es que tiene enemigos, pero él sabe perfectamente que a su buena gestión le ayuda mucho en la medida que es una persona que no está comprometida con él porque tienen una historia juntos, sino una persona que está comprometida con la Constitución y la ley, porque así nunca le dará una puñalada por la espalda, siempre hará lo correcto, pero tampoco lo dejará que se tropiece y caiga. Y que sea una persona honesta, ¿no? Transparente, que al final, aunque no nos guste en muchas ocasiones lo que nos diga, pero que justamente es para que las cosas puedan funcionar bien. Esta presidencia tiene muchos retos, como usted decía al inicio. Tenemos el tema Caja de Seguro Social, que va a ser un tema sumamente complicado, pero que tiene que atenderse, que lastimosamente no lo hicimos. Mina, y otro de los temas allí importantes es el tema de la reforma a la Constitución.
muchos candidatos en campaña prometen, de hecho ha pasado ya, terminan los gobiernos y el tema no se atendió. ¿Cuándo sería el momento oportuno y cuál sería el método adecuado? Algunos hablan de reformas puntuales a ciertos artículos, otros arrancar de cero la constituyente. O sea, ¿cuál sería el método a su juicio? Mire, es que se han mezclado las cosas. Cuando mencionamos los temas más importantes o en una lista de prioridades, y usted señala muy bien, Caja del Seguro Social, el tema de la reforma del Estado, etcétera, todo eso está en la Constitución. Sí, la seguridad social es un tema que tiene un marco conceptual dentro de la Constitución. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo me vas a llevar una ley ahora para reformar la Caja de Seguro Social si además nos vamos a abocar a un proceso constituyente que has dicho que va a ser originario? Significa que todo lo podemos tocar. Entonces es como confuso, el mensaje todavía es un poco incierto. Yo creo que falta mucha más precisión de qué es, cuál va a ser ese proyecto que se va a someter, qué tipo, o sea, cómo va a ser el proceso constituyente, cuáles son las cosas que se van a abordar en ese proceso constituyente y definitivamente si ahora hay la decisión de hacer reformas estructurales legales, no puede ser la constituyente convocada ni para este año, ni para el otro, ni para después. Realmente eso es un riesgo político, un costo muy alto, no hace sentido que trates de atraer inversión extranjera diciéndole a un inversionista, estas son las reglas, pero voy a entrar en un proceso en el que todo va a cambiar. Entonces, ¿tu inversión de cuánto va a ser? ¿De 4 añitos? Eso no es inversión, eso puede ser hasta una rebusca. O sea, una inversión realmente buena y sustanciosa a largo plazo que le genere al país empleo y mejoras en las infraestructuras y otras cosas, realmente necesita certeza. La certeza jurídica de cuáles son las reglas que tú me aplicas, si tú fallas o yo fallo. Si tú incumples o yo incumplo, ¿cómo son esas reglas con las que me vas a tratar? Así que es confuso el panorama. Todavía es algo incierto y necesita mucha más precisión en la comunicación que está haciendo el gobierno. Bueno, y esperar a ver cuál va a ser la hoja de ruta en cuanto a ese tema. Sobre todo porque ¿no? es un tema, la Caja del Seguro Social es un tema que genera emociones, pasiones, y es lo natural. Totalmente. Y le explico por qué. Porque la persona que ha sido designada es una persona que se ha definido como un técnico, es un actuario, y uno lo puede entender. Claro. Él no se va a salir de su zona cómoda, pero él ha dicho cosas como que los jubilados vamos a recibir un recorte de nuestra pensión. Él ha dicho como que las paramétricas son inevitables, que él es un enamorado de las cuentas individuales. Oiga, todas esas son sentencias incendiarias. En un sistema, en un país donde hay tanta desigualdad, usted entiende que la solidaridad de las prestaciones médicas es importante. Yo puedo entender que a mí me digan, yo tengo 62 años, que yo a los 57 tenía que jubilarme. No, yo siento que era una mujer productiva y todavía lo soy. Eso se puede hablar. Claro. Pero que no me digas que ese va a ser el único sacrificio y que tú no contemples la diferencia que hay entre una mujer que tiene la función vital de dar a luz Así es. a un varón o una persona que tiene un trabajo desgastante, riesgoso, en el que hay posibilidades del riesgo de la vida, a otra persona que se echa fresco y trabaja, o sea, cuando Tocará tomar decisiones difíciles que no asumimos. Tienen decisiones difíciles que no se pueden postergar, pero que no se puede olvidar el factor humano y quiénes son realmente los destinatarios de esas reformas. Y olvidarnos un poco del costo político, que es lo que siempre imperaba en esa toma de decisiones, y por eso hoy el panorama lo tenemos muchísimo más complicado. Licenciada Ana Matilde Gómez, que le vaya muy bien, que tenga una semana productiva llena de cosas muy buenas.